Bienvenidos a un nuevo episodio de Day One Podcast, episodio número 9 con un nuevo invitado, hoy con Marcos Zarraute. Marcos, bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre digo que está bueno darle esa voz a los deportistas que en Uruguay no son deportes menores, pero sí deportes que tienen menos alcance. Así que gracias a ustedes por esta invitación y vamos arriba con el episodio. Bárbaro, Marcos, muchas gracias. Y hoy nuevamente, una vez más con Tomás. Tomás, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bueno, nosotros, un gusto, Marcos, tenerte, como te mencionaba al principio. Y un poco para ir empezando, para ir rompiendo el hielo en la nota, lo primero que te quería consultar es acerca sobre que le cuentes a la gente en qué te encontrás ahora, cómo estás, para qué te estás preparando en estos días, para poner un contexto a la gente. Lo estamos grabando esto a día 9 de marzo de 2025. ¿Qué le puedes contar a la gente? ¿Qué es lo que se viene en el remo y en tu carrera profesional? Bueno, bien, en este momento en realidad está recién empezando el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Entonces incluye un montón de cosas, mundiales, Juegos del Sur, Juegos Panamericanos, etcétera. Pero ahora lo que tenemos pronto es dentro de 3 semanas el primer sudamericano que hay en el ciclo, que es en Paraguay. Estamos viajando para allá el 19, competimos 25-26 y bueno, va a ser el primer sudamericano que vamos a estar con otro entrenador, con un entrenador que está a cargo del equipo hace poco. Así que bueno, bastantes expectativas, incertidumbre también, pero es parte de, creo que hemos laburado bien, así que está todo dentro de lo esperado. Bueno, ahora queríamos preguntarte un poco sobre cómo fue tu infancia, dónde naciste, cómo fueron tus inicios en el deporte, si practicaste otros deportes. Bueno, yo soy de Colonia del Sacramento, en realidad. Viví hasta el 2020 ahí que me vine a estudiar. En realidad hice de todo. Jugué fútbol sobre todo, era muy malo jugando fútbol, no entraba. Así que bueno, fui probando otras cosas, hice karate, hice atletismo, el lanzamiento de bala, distancia también, o sea, medio fondo, más que nada. Corrí carrera de calle de todo tipo, carreras aventura, de esas que se corre, se rema en kayak y se hace ciclismo. ¿Qué más? Se hice todo un poco, hasta ajedrez hice un tiempo. Pero bueno, caí en el club en 2010, el 27 de septiembre de 2010 empecé a remar. Y bueno, de ahí hasta hoy es lo que ha sido. Y Marcos, en ese proceso en el que te fuiste adaptando a este deporte, que te iniciaste, ¿cómo fue empezar a practicarlo desde el punto de vista técnico, práctico, digamos, en el remo? Que en una entrevista que diste hace poco escuchaba tu testimonio acerca de que el remo a nivel técnico y también de la preparación física es muy exigente. ¿Cómo fue esa adaptación que tuviste luego de haber practicado tantos deportes? No, bueno, en realidad yo arranqué muy de chico, yo tenía 11 años, entonces no es que tenés una adaptación. Cuando tenés 20 y algún años y practicás hace 10 años un deporte, ya tenés una adaptación fisiológica quizás a tu cuerpo. Y eso puede inferir. En ese momento, en realidad, lo que sí te puede ayudar es que si vos hiciste deporte todos tus días, tenés un poco más de motricidad o de otras, me explico, otras facilidades que gente que quizás nunca hizo actividad física no la tiene. Pero sí, bueno, el remo es un deporte que tiene un componente técnico biomecánico que por afuera se ve capaz como que es hacer fuerza hacia atrás, pero en realidad los que hacen fuerza hacia atrás no van a ningún lado. En la realidad, tenés que tener en cuenta un montón de factores, cómo usar el cuerpo, cómo moverlo. No hay una verdad, no hay una verdad de cómo hacerlo. Yo creo que lleva muchos años hasta que le encontrás la vuelta o encontrás a alguien que te dijo las palabras justas para poder hacerlo bien. Este, y ahí es cuando empezás a entender el remo. Realmente se dice que un remero se forma a partir de 10 años de remo. Y da la casualidad que nosotros más o menos en el 9º y 10º año fue cuando empezamos a rendir porque logramos entender el remo de otra manera. Que no era realmente meter el remo al agua y hacer fuerza. Porque lógicamente si es meter el remo al agua y hacer fuerza, los que van a ser los mejores son la gente de 2 metros 10, que es mucho más fuerte que uno ya por un tema de palancas y demás, y están en otros países, acá no hay gente así. Y bueno, además de eso también se suma a todo ese componente mecánico y técnico que tiene una parte física muy cargada de muchísimos kilómetros, de muchísimo volumen. Es un deporte que en cuanto a carga horaria es muy parecido al ciclismo, por ejemplo, o a la natación, que lleva una carga considerable de entrenamiento y de volumen. ¿Y cómo fue el momento en que diste el salto para ser profesional? Que te diste cuenta que querías dedicarte al remo profesionalmente y cómo arrancaste. En realidad, a mí me gusta ser bastante crudo y decir las cosas como son, ¿no?
nunca no hubo un tal me di cuenta, sino yo no tenía otra cosa en la que me sintiera que fuera buena. En ese momento yo, cuando era adolescente, no encaraba el liceo, no. Yo tuve 9 años para terminar el liceo, para que te hagas una idea. Era el alumno desastroso. Y en el remo fue el único lugar donde encontré que era bueno, relativamente bueno para eso. Y nada, en un momento me tiré con todo para esto. Y bueno, después se logró después de eso se logró que se pudo profesionalizar y que uno puede vivir de esto. Que bueno, que no es el fin absoluto, ¿no? Yo no creo que nadie pretende acá en Uruguay, a menos que juegue fútbol, vivir del deporte es muy difícil. A menos que te alcance con poder pagar el alquiler y ya está, ¿viste? Pero sí es cierto que te sirve poder hacer un deporte profesionalmente y a la vez estar estudiando y demás, porque en algún momento vas a poder avanzar, ¿me explico? Es como una transición. No sé si se llega, ahí va, no sé si se llega al deporte profesional de Uruguay o es una transición de profesionalidad, ¿me explico? Entiendo, sí, sí. Marcos, y en ese proceso que comentaste de que, bueno, no fue que hubo un momento en sí que te diste cuenta que ya estabas para dar el paso, pero sino que fue un proceso desde que empezaste a los 10 hasta que después 9, 10 años te diste cuenta que podías empezar a perfeccionarte un poco más. Quería comentarte acerca sobre un detalle que escuché también que has comentado anteriormente, que es sobre una condición sobre el déficit atencional y la hiperactividad que vos comentaste haber tenido en un momento que la sufrís desde muy chico. ¿Qué nos podés contar acerca sobre eso? ¿Cómo influyó tanto en tu vida como en lo que terminaste practicando a nivel del deporte? Bueno, en realidad es algo que no influye, porque si bien hay teorías que dicen que después de los 20 años se va como armando todo ese tema del déficit de atención, ¿sabes lo que pasa? Que hoy también está muy instaurado que todo el mundo se autodiagnostica y todo el mundo tiene déficit de atención. Todo el mundo, a mí me jode a veces porque yo creo que cuando alguien te cuenta algo, vos tenés que tener un poco de empatía, decir, debe ser complicado o debe ser distinto a como yo lo creo que es, ¿entendés? Y hoy vos le decís a alguien, tengo déficit de atención, sí, yo también tengo déficit de atención. Sí, a mí también me cuesta concentrarme, ¿no? Y realmente el déficit de atención es una, no voy a decir patología, pero digo, es algo complejo, digo, porque fíjate que quienes lo padecemos, y sobre todo con hiperactividad, no puedes parar la cabeza quieta un minuto, es muy difícil lograr momentos de concentración. Yo veo a la gente que se sienta y puede estar, aunque sea media hora concentrado, yo directamente no puedo mantener la cabeza en la cosa. Así me distraigo y digo, no, tengo que mantener la cabeza acá y me concentro un minuto y ya, cuando me di cuenta, estoy mirando para otro lado, pensando en otra cosa y tengo que volver. Y a veces, por ejemplo, viendo teóricos de facultad y demás, un teórico de 15 minutos puede llevar 4 horas en un día malo, ¿me explico? Es una condición jodida porque no solamente para el estudio, sino que para entrenar. Yo cuando tengo evaluaciones de remo en el simulador, en los días que estoy concentrado y estoy bien, hago muy buen. Pero 8 de cada 10 días que no estoy concentrado, que me cuesta mucho, voy pensando en otra cosa y no me va bien. Y he probado mil cosas y a veces me funcionan respiraciones y a veces me funciona dejar el teléfono lejos y a veces no hay una forma que diga, no, cuando hago esto me funciona. Como si el cerebro se reinventara para encontrar una forma de distraerse, ¿me explico? Entonces, Sí, el déficit de atención realmente, a ver, todo el mundo se distrae un poco, eso es cierto. A todo el mundo le cuesta un poco concentrarse, sobre todo hoy con las tecnologías y el alcance que tenemos de todo. Pero, ¿quién tiene realmente déficit de atención? Diagnosticado, que no es solamente que te digan, vos debes tener déficit de atención. No, hay screening, hay test que se un hace con estudio. el psiquiatra, claro, para definir que tenés déficit de atención. Bueno, quien lo tiene realmente es que, bueno, que afecta bastante la vida diaria porque hay cosas que nos cuestan mucho más. Hay cosas que nos Claro. cuestan mucho más hacer, que nos llevan más tiempo. Me acuerdo yo cuando era chico que el médico le decía a mi madre que me pusiera tareas de a una. Que cuando yo me mandaron a hacer cosas, porque era, no, pero no hace nada de lo que le pido. Bueno, pero mandarle a hacer de a una cosa. Porque yo que sé, capaz que era algo normal, pero yo no podía. Y en el tema del deporte, bueno, sí, claro que afecta porque, bien, esa concentración, digamos, para practicar actividad física. Pero nada, es algo que con el tiempo uno aprende, no sé si a controlarlo, pero aprende a decir, bueno, tengo esto y lo voy a seguir teniendo, ya está. Y a nivel del remo, ¿has tenido algún referente, alguien que sea contemporáneo o anterior que te haya inspirado o a continuar o a iniciarte?
Bueno, sí, cuando yo era chico en mi club, estaba en su auge Rodolfo Collazo, que fue 3 veces olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas, de Beijing y Londres. Y bueno, no pudimos coincidir en época porque cuando yo como que empiezo a andar, él justo se retira. Entonces me hubiese encantado poder remar con él y eso, pero bueno, también él se retira bastante joven, a los 32 años, que el remo es un deporte que tenés más años para dar, pero lo que pasa es que en Uruguay es complicado, porque vos ya después de los 30 años tenés que tener otra cosa, ¿viste? No podés seguirlo remando así con la dedicación que lleva. Y, y afuera sí, más que Drisdale, un ciclista neozelandés, Olaf Tufte, un noruego, sí, hay varios así. Y Marcos, como comentaste, a nivel de referente que tenías antes de ser profesional o dedicarte a la actividad profesional dentro del remo, una vez que ya te asentaste y que comenzaste este proceso, que pudiste participar de Juegos Panamericanos, como ya hemos comentado anteriormente, ¿qué encontraste a nivel del deporte uruguayo que es más complicado a la hora de dedicarse a la actividad profesional? Es decir, ¿qué impedimentos tal vez tenés a la hora de practicarlo diariamente? ¿Qué es lo que identificás de diferencia con otros deportes? Por ejemplo, te comparabas en el ámbito de la cantidad de ejercicio con el ciclismo y demás, pero me refiero a, por ejemplo, fuentes de ingresos. ¿Qué es lo que vos notaste cuando te instauraste en ese lugar que era más complicado? No, mira, yo creo que a nivel de ingresos, el ingreso económico, lo que se puede conseguir por alto rendimiento y demás, es más o menos lo mismo entre todos los deportes que tengan sus becas y demás. Ujú. Después lo que consiga cada uno trabajando a sus redes y demás, porque también es cierto que hoy se labura bastante el marketing en redes sociales, eso es tema de cada uno. Yo creo que es parejo según el rostro de cada uno, la forma, lo que pueda demostrar cada uno en redes y cómo al alcance que tenga y demás. Yo creo que en general los ingresos son los mismos. Lo que pasa sí que a nivel deporte sí puede ser, no, sí hay deportes que tienen otro afluente de dinero, o al menos hasta el año pasado. Eso se establece, no sé si decirlo un ranking, pero los deportes que tienen como más eh, mejores resultados, son los que van consiguiendo mejor financiación. Entonces el remo, desde 2019 hasta ahora, ha sido el deporte que, y esto capaz que suena soberbio, ¿no? Pero si mirás todos los medalleros de absolutamente todos, sea sudamericanos, Juegos del Sur, Juegos Panamericanos, de hecho desde Cochabamba 2018 hasta ahora, es el remo ampliamente. Eh, y no hablo por mí, compañeros, todo el equipo completo ha laburado muchísimo, ha sido un proceso larguísimo. Entonces, también es cierto que se ha conseguido. Sí es cierto que mirás otros deportes, por ejemplo, a veces he visto al equipo de handball vendiendo rifas o otras cosas para poder ir a un sudamericano. Y eso es como si, no tendría que pasar esto. Una chiquilina que está en una selección de un deporte no tendría que estar vendiendo algo, rifa, lo que sea, para poder costear un pasaje. Pero nada, es parte de la dificultad de lo que es Uruguay que a ver, que viene mejorando la importancia que se le da al deporte, pero y eso hay que apreciarlo y hay que ir de a pasos chiquitos, pero digo, falta y ojalá se pueda seguir creciendo así porque yo creo que a nivel de Estado, a nivel del Estado, tiene que haber muchísimo más apoyo. Lo que es sabido que un dólar que inviertas hoy, por decirte una cosa, ¿no? El dinero que inviertas hoy en deporte es una torta de guita que te vas a ahorrar en un futuro, por ejemplo, en prevención de salud. Eh, es una torta de guita que vas a generar a futuro en capital humano porque es gente que vos formaste, que le inculcaste disciplina, valores, etcétera, y que va a poder aplicarlo al país, que va a poder, que hay gente que quizás no iba a estudiar, como es mi caso, y el remo me enderezó y hoy tengo una carrera y media hecha, ¿entendés? Y aportado de otra forma. El tema es que a veces, y no voy a politizar, yo el deporte y la política, yo lo separo bastante, pero sí, yo creo que nadie que esté de turno quiere gastar plata que va a beneficiar a otro que esté de turno más adelante, me explico, por eso no es que no se sepa eso, sino que nadie quiere gastar algo hoy que va a devolverse en varios años más, porque no es que yo gasto hoy y el año que viene me devuelve, me explico, no voy a verlo Sí. reflejado, sobre todo en algo tan mínimo como es hoy el deporte, pero es sabido que es así, me explico. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir apostando al deporte, hay que seguir invirtiendo, que los números que hoy se muestran como grandes, que son realmente pequeños, realmente crezcan para más adelante, porque vaya a ser importante. Fíjate que cuando yo era chico, la gente a la que yo miraba competir y demás, yo lo miraba y decía, wow, qué impresionante cómo reman, en mi caso el remo,
quiero lograr ser así. ¿Me explico? Y eso me alejaba de mi visión de quiero lograr estar en la esquina fumando, ¿me explico? Son las cosas que vos ves y podés copiar. Ahora, si vos tenés el mecanismo y es más posible para vos copiar, el camino está financiado, se apoya el deporte, o si vos sabés que podés entrenar y quizás llegás a ser bueno, podés lograr el deporte, te da otro incentivo, ¿me explico? Sí, se entiende. Bueno, ya que mencionaba certámenes internacionales en los que has competido, nos gustaría preguntarte sobre qué certámenes nacionales, internacionales has participado y cómo es el proceso de clasificación para esas competencias. Bueno, a mí en realidad lo que me faltaría competir, que es obviamente el sueño de todo atleta, el de rendimiento, los Juegos en realidad, Juegos Panamericanos, Juegos del Sur, Mundiales, nacionales, sudamericanos. En realidad lo que es sudamericanos o Juegos del Sur no tiene clasificación, en el sentido de que se establece un criterio de rendimiento, o sea, la federación no va a llevar botes a pasear, a menos que sean botes, no sé, por ejemplo, gente que, bueno, que apuesta en futuro y a veces pasa, pero sí va a fijarse que el bote tenga un rendimiento como para ir a pelear algo. Después en los Juegos Panamericanos sí tenés un clasificatorio, un pre-panamericano 6 meses antes, normalmente, o hasta 10 meses antes, que ahí clasificás cierta cantidad de botes y bueno, ahí apuntamos a clasificar el mayor número posible. Y después mundiales, por ejemplo, también es lo mismo que es a criterio, o sea, no es que tenés que clasificar al mundial, ¿me explico? Pero tenés que cumplir un criterio de rendimiento. Después Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí. De hecho, el remo tiene un tema que es un poco también complicado, porque a veces la gente le gusta comparar deporte y creo que a veces uno también compara. Y en el remo, por ejemplo, pasa que tenemos uno de los sistemas de clasificación olímpica más complejos. En el remo tenés dos chances. O sos singlista, individual, que no es mi caso, por ejemplo, clasificás por Latinoamérica, y ahí te puedes meter entre los 5 primeros de América, o te metes entre los primeros del mundo y ahí clasificás lo que quieras. Entonces los botes en los que estoy yo, por ejemplo, el cuádruple, el 400, con ahora el doble y demás, esos botes clasifican 7 en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros venimos ganando los Juegos Panamericanos de 2019. Y en otra disciplina, sin siquiera hacer podio en los Juegos Panamericanos, clasificás a los Juegos Olímpicos. Ni hablemos de otras disciplinas que ganando el oro vas a los Juegos Olímpicos. En el remo podés ganar 25 oro en los Juegos Panamericanos, que hemos demostrado que se puede, no 25, pero que se puede ganar en un Juego Panamericano, y no tenés clasificación a nada. Y a veces es complicado, porque se ve como al atleta olímpico mucho más arriba de todo el mundo, que no digo que no, porque hay que llegar, y vaya si será complicado, porque gana uno solo, por ejemplo, en nuestro caso, pero la realidad es que hay deportes que tienen un sistema de clasificación mucho más complejo y cerrado que otros. ¿Explico? Claro. Sí, se entiende. Y Marcos, ¿cómo es la preparación? Y me refiero a la preparación como todo ese proceso que haces diariamente a la hora de prepararte, de ir a entrenar, de la constancia a nivel de alimentación, de descanso, y también, como vos lo comentabas anteriormente, que estás estudiando una carrera, ya tenés una carrera hecha y ahora seguís con otra. ¿Cómo es para alguna persona que estudia y que está preparándose para competir en la vida diaria, la preparación de todos los días? Bueno, en realidad, al principio es como todo. Al principio, por ejemplo, el descansar bien, el comer bien y demás es un poco más complejo. Yo particularmente soy licenciado en nutrición, entonces la parte de la comida como ya se me hace muy fácil. No me complico mucho la cabeza, siempre le doy a mi cuerpo, digamos, lo que pide. Pero bueno, si entrenamos una carga de horas considerable, entonces estudiando y trabajando algunas horas es como bastante tedioso. Al principio es muy agobiante, después yo creo que es lo mismo que entrenar, el cuerpo se acostumbra. O sea, yo cuando arranco, por ejemplo, el semestre, arranco a entrenar y a estudiar y estoy que me duermo en la silla y me cuesta un montón, siento que no aprendo nada y tal. Y ya después, un mes más adelante, puedo lograr entrenar, vengo, me hago un café, estudio un rato, me duermo un ratito, me levanto a estudiar, me voy a entrenar de nuevo. Y, por ejemplo, el último turno lo hago de noche, que el último turno generalmente son pesas. Y si las pesas las hago de noche, si las hago de tarde, quedo muy cansado de 2 turnos de entrenamiento para seguir estudiando después. Entonces estudio a la tarde y a la noche, que me cuestan menos. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, desayunaba y me iba a remar al lago, que me queda, es al lado del aeropuerto, donde yo vivo en el centro, me queda a unos 30 minutos de esa hora, porque no hay tráfico. Entonces volvía, a las 7:30 terminaba, venía lo más rápido que podía y entraba a una clase que era a las 8 hasta las 11:30.
Y ahí salía, almorzaba, me dormía un rato si me daba, si no, estudiaba toda la tarde, a las tenía pesa y volvía y me dormía. Y el otro día igual. Y fue todo enero así. Y aún así, por ejemplo, es la primera vez que me toca atrasarme. Una de las dos materias la perdí por 2 puntos y me quedo fuera del hospital, que fue también otro trago amargo, porque bueno, ahí viene todo este tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? La capacidad de la frustración. Quien lo vivió conmigo debe decir, ¿pero qué habla de capacidad? Llorando 3 semanas. Bueno, está. A mí me pasó que hice todo ese esfuerzo, estudié un montón, me levanté a las 4:30 todo enero, no fui ni un día al carnaval, que me encanta ir, y me pasé todo enero encerrado y mitad de febrero estudiando y entrenando, y al final no se me dio. Eso habla de que a veces vos laburás muchísimo por los objetivos y no sale. Y bueno, está, pasó eso, estuve 3 semanas haciendo duelo más o menos, porque bueno, supe que la primera vez que me voy a atrasar y voy a perder un año. Bueno, perder, hay muchas cosas por hacer, pero me refiero, no voy a seguir en línea y es parte de poder aprender esa tolerancia a la frustración, que es parte de, porque vos vas a entrenar, vas a estudiar, vas a laburar y es imposible que todo el tiempo te salga bien. Siempre va a haber algún golpazo y bueno, es parte de. Sería raro que no sea así. Nos gustaría preguntarte ahora acerca de cómo han sido tus experiencias sobre los Juegos Panamericanos, que vos los has mencionado varias veces a lo largo de la charla, cómo han sido, qué te ha dejado. Bueno, bien, o sea, los primeros Juegos Panamericanos míos fueron en Lima 2019, y fueron como los que más recuerdo. Primero porque hasta ese entonces Uruguay hacía muchos años no lograba medallas, muy buenos resultados, digamos, desde el 2003, y ese año ganamos una medalla que fue histórica. Pero bueno, más recordado porque ese año nos descalificaron también por un doping positivo, una sustancia que de hecho la di yo positivo, que era justamente la medicación para el déficit de atención. Que bueno, en realidad hay mucha gente que se lava las manos dentro del comité, no, dentro del cuerpo médico, quienes se encargan de eso. Claro, acá a quien le quepa el poncho que se lo ponga, es así. Y como la culpa es del atleta cuando pasa eso, la realidad es que nunca se hicieron antidopinantes, a mí nunca me tocó, nunca aprendí nada, se mandaba a hacer un curso online de antidoping que vos lo sigas copiando y pegando, o sea, fue una mala suerte nomás, teníamos 20 años de monos guachos y bueno, después se cortaron las cabezas que se tuvo que cortar ahí adentro, que no estuvo bueno la manera que se dio, pero bueno, y hasta ahí porque estas cosas te las cobran. Y bueno, después los próximos Juegos Panamericanos yo estuve 4 años esperando recuperar esa medalla y se nos dio en 2003. Pero bueno, es complicado, es la misma parte de todo lo que hablamos. No solamente falta financiación, sino que falta también capital humano a veces, ¿no? Y no hablo de capital humano de que no haya gente que sepa. Hay gente que sabe, pero tendría que haber más gente que tuviera ganas. ¿Me explico? A Sí, veces sí. realmente saber es querer. Marcos, para entender un poco a lo que quieres expresar, ¿sentís en ese momento que no hubo una preparación previa? Es decir, que vos contabas de que a todos se les hizo un control antes de ir y justamente a vos no pasó, no te tocó ese control y luego terminó pasando factura a tal punto que terminaron perdiendo una medalla que les costó muchísimo, ¿no? Claro, o sea, se hizo antidoping a Gonzalo Salazar y yo tenía que ir ahí al comité y cuando fui le dije, ¿me van a hacer antidoping? No, era hasta hoy y mañana. Cualquier caso, en cualquier país, por ejemplo, que pase realmente que la gente se dopa, porque en otros países realmente hay sistema de dopaje y hay cosas armadas por atrás, con abogados mismos que están para defender esos casos y demás, no hay forma de que, no te lo haces, no pasás, no te lo haces, no pasa nada. No te lo haces, no vas. O sea, tenés que hacértelo, ¿entendés? Y nada, es como que, a ver, uno también habla capaz enojado porque yo en ese momento quedé muy manchado, ¿por qué pasa? Cada vez que hay un antidoping, cada vez que hay un doping positivo, jodidísimo, de una droga salada, obviamente que el atleta siempre va a decir, fue contaminación, no, pasó esto, lo otro, o sea, nadie va a decir, no, mirá, me equivoqué, me mandé esta cagada, quería mejorar el rendimiento, no sé qué, buscar otra salida. No, nadie lo va a decir, entonces nadie te cree. De hecho a mí me pasaba que una vuelta venía haciendo bici, venía volviendo a remar, y me acompañó en ciclista y me dice, dale, decime la verdad, ¿qué te metiste? ¿Vos no leíste la nota? No leí el título, pero ¿qué usaste? ¿Entendés? Y no, o sea, no sé nada. Pero
Entonces uno queda manchado así y la gente que realmente tuvo el error no sabe ni los nombres, ¿entendés? Y lo peor es que después de eso, en Uruguay, hubieron casos de doping positivo con drogas muy complejas, fue suspendida años, ¿entendés? Gente conocida, y eso lo callaron. Claro, esos no perdieron ninguna medalla panamericana porque no ganaron ninguna medalla panamericana. Pero cuando uno ve eso, pero yo quedé expuesto y hay gente que no pasa nada. Pero bueno, está. Son cosas que ya no tiene arreglo, ya pasó. Ahora yo creo que no me molesta hablarlo, lo cuento así y bueno, está. Parece que es algo que tiene que saber. Yo en ese momento dije, bueno, lo bueno es que esto va a servir para que no pase más. Pero la realidad es que, o sea, esperaba que dieran charlas del tema, del antidoping, de que enseñaran a hacer y tal, pero no. No cambió nada. Y, Marcos, si esa situación en el momento con tus compañeros, ¿sentiste el apoyo por lo menos, digamos, de ellos o de que te ayudaban en ese momento de que seguramente a nivel de emocional debías de ver muy complejo, digamos, ¿no? Sí, o sea, en realidad sentí el apoyo por un lado, por otro lado también algunos se enojó, después se enojó, pero tal, lo que pasa es que te vuelve una situación así, cuando logras algo tan grande y te lo están sacando de las manos, es complicado, a nadie por la reacción que voy a tener, pero sí te puedo decir que hoy la deuda está saldada, estamos todos bien entre todos y está. Y ya que estábamos hablando un poco de eso, ¿cómo es un poco manejar la mentalidad en los deportistas en momentos difíciles, manejar las emociones? ¿Cómo es difícil o más o menos ya lo vas llevando mucho mejor? No, yo creo que nunca deja de ser difícil, es muy difícil lograr ese equilibrio. De hecho, yo la noche anterior a cada competencia importante me cuesta bastante dormir, tengo un montón de nervios y la realidad es que, voy a decir una frase cliché, que es que el día que no lo sienta más, no rema más. Pero un poco es así, porque en realidad sentir todo eso le da esa importancia para mí, le da esa sensación de puta madre, qué importante que sea que me mueve el piso así. ¿Entendés? Porque he tenido un montón de cosas complicadas y demás, pero nada me tiene interior en vela, ¿me explico? Como pensar en una final panamericana, que sabes que vas a ir a romperte la cabeza contra Cuba, contra Argentina, contra Estados Unidos, Canadá, Chile, que tiene tremendo nivel, y, y nada, y saber que también tenés esa presión porque hoy somos los que estamos peleando ahí adelante. Entonces es presión. Disculpa, Marcos, que justo esa parte no se trancó y no escuché bien, si podía. Bien, que no, que digo que le da su sustancia y es como la frase de sarna con gusto no pica, ¿no? O sea, eso en realidad es horrible y hay veces que te juro que he llegado a pensar, no quiero competir más porque es tanto el nerviosismo interno, pero la realidad es que es lo que le da, que lo hace diferente, ¿no? Estás haciendo algo que no haría todo el mundo, sino que estás nervioso porque tenés esa presión de estar ahí, que podés tener la chance y que puede ser bueno, pero sabes una mínima cagada y se acabó todo. Sí. Claro. ¿Y buscas ayuda actualmente en ese sentido para buscar un apoyo a nivel emocional, mental o por ahí alguna ayuda tal vez por el lado no solamente del estudio, del deporte, sino por el lado de la vida personal, del estudio y demás? Sí, bueno, hoy en este momento, por ejemplo, digamos ayuda a lo que es terapia, por ejemplo, hoy no estoy haciendo hace poco, he hecho terapia deportiva, he hecho terapia normal, clínica, digamos, pero cognitivo-conductual, psicoanálisis, como probando, he tenido momentos que me siento muy cómodo, me ayuda, y otro momento que he sentido tanto que hay que buscar terapia que no le sirva. Y bueno, en mi caso sí es cierto que a mí el estar poniendo la cabeza en otra cosa me ayuda un montón. Yo de hecho uso y el estudio a mí me lleva la cabeza a otra cosa que no es el remo, ¿me explico? Entonces, es un poco por ahí. Y en un ambiente más diferente, ¿cómo fue tu comienzo con los estudios? Bueno, vos decías que no te gustaba mucho antes. ¿Cómo te hiciste entrar a la universidad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo arranqué nutrición en 2020, y nada, pensé que, la verdad que yo tenía la cabeza que no iba a poder, tanto daño en el liceo, que yo me voy a anotar a ver qué
un semestre. La verdad que me fue muy bien. El segundo año me anoté química al ser químico farmacéutico y me fue bastante bien, pero una facultad mucho más para mí, porque esto para cada uno, para mí, mucho más compleja. Y yo siempre había querido medicina, pero no me animaba. Y al ver que había podido hacer un año a la par nutrición y químico farmacéutico, yo me voy a animar a hacer medicina. Y claro, vos imaginate que al haber arrancado una facultad de nutrición, que yo seguía igual, yo la hice en los años, me llevó 4 años. Pero al año siguiente arranqué química y al año siguiente dejaba química y arrancaba medicina, la gente me decía, pará, pero no saben lo que querés. No, en realidad sí, médico, pero no me animaba. Bueno, estaba en tercero de nutrición, arranqué medicina y hasta este año se podría decir que venía en los años, venía olímpico con eso, pero bueno, ahora sí me toca tomar un año que voy a usar un poco también para descansar, porque sí es cierto que vengo a lo loco, estudiando un montón, entrenando un montón, trabajando y nada, de veces pasa cura y pasa y te das cuenta que estoy cansado y es porque venías el cuerpo que no podés más. Pero bueno, empecé así, fui como escalando, animándome más, confiando más en mí y recién el tercer año de facultad te diré que empecé a sentir que realmente podía. Hasta antes de eso sentía que era suerte. ¿Y sentís, Marcos, que sos una persona autoexigente a la hora de estudiar, ya que me comentabas de que, bueno, tuviste ese proceso que no te animabas y que luego cuando te diste cuenta por ahí con el paso del tiempo que tal vez sí se podía y hoy en día seguís con eso, ¿te considerás eso una persona autoexigente en ese sentido? Sí, 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 total. El deporte y sobre todo el alto rendimiento te lleva a eso. Está bueno por un lado porque es lo que te hace quizás dar ese extra, pero también es o sea, yo no soy el autoexigente que si me saco 10 quería un 12. No, no. Yo en lo que es facultad y eso, con los tiempos que tengo para estudiar y demás, generalmente a todos los exámenes, o sea, no exonero, ¿viste? Rara vez. Pero ahora que puedo, trato de aprender a conciencia y demás. Tengo gente que me apoya mucho para adelante, pero nunca es que me pongo mal por hacer una nota baja y pasar. Sí soy autoexigente con el hecho de no me pasar, quiero poder con las materias, me la llevo al examen, bueno, la tengo que salvarla, estudiar un montón, pero a la vez tengo que poder estar haciendo remo y hacer las dos cosas y poder atender pacientes como nutricionista a la vez. No puedo mantener equilibrio las tres cosas. Ahora, por ejemplo, con estos exámenes y entrenando, descuidé un montón los pacientes que tenía y los pacientes, parte de, porque quise hacer todo junto. Este año voy a apuntar más a nutrición y a lo laboral, más que nada, y al crecimiento mismo dentro de nutrición, porque terminé de estudiar y no me formé en más nada, y lo voy a hacer ahora. Pero sí, no hay una cosa en mi vida con la que no sea autoexigente. Me acuesto a dormir y no puedo dormir 8 horas y me enojo conmigo mismo porque tendría que poder dormir 8 horas. O sea, también es un poco complejo porque es como que a uno le cuesta aceptar que hace que las cosas están bien. Que sí, capaz que se pueden hacer mejor, pero están bien. Y esa voz se está comiéndote siempre, ¿no? Yo creo que está bueno ser autoexigente, pero en un punto sano. Eso es lo complicado, poder poner ese parámetro. Entonces, cuando la autoexigencia se vuelve un enemigo. Y sobre el entrenamiento en remo, ¿cómo es el entrenamiento cotidiano de un atleta, de un remero profesional? Bueno, muy variado. En realidad, nunca bajás de. Un día que hagas muy poco son 3 horas. Pero en general, entre 4 y 6 horas, sobre todo cuando estás más para entrenar. Es mucha carga horaria, mucha carga de kilómetros. Haces pesas casi todos los días. Entre los que la mayoría son remos, pero también se corre bastante. Es un deporte bastante aeróbico. Si bien la regata es corta, el entrenamiento es bastante aeróbico. Tienes que lograr hacer crecer el corazón y irrigar bastante el cuerpo de sangre, así que nada, eso lleva bastante volumen de kilómetros. Marcos, y por último, para ir cerrando con una de las últimas preguntas, me gustaría preguntarte en sí, ¿cuáles son las metas que te propones de cara a futuro? Tal vez un futuro cercano o un futuro más lejano, a nivel no solamente del deporte, sino también a nivel de estudios o de vida personal, algo que quieras comentar. Bueno, en realidad sí, yo creo que sin meta la vida, para mí al menos la vida sin planificar objetivos a corto, mediano y largo plazo es aburrida. Pero bueno, a corto plazo en realidad lo que es este año, quiero
lograr mejorar bastante mi rendimiento, digamos, porque logré un rendimiento muy bueno hasta los Juegos Panamericanos 2023 y este 2024. Bueno, logré en agosto tener un buen juego, pero no me siento tan fuerte ahora como me gustaría. Entonces, este año, ahora que voy a tener bastante más tiempo, aprovecharlo para entrenar mejor y poder elevar el rendimiento. También este año lo voy a aprovechar para formarme más como nutricionista. Tengo varios cursos, diplomaturas o máster para hacer. Estoy viendo cómo, porque también te pones a hacer todo y al final terminas no haciendo nada. ¿Me explico? Cómo ir piano a piano. Y a largo plazo, bueno, en realidad médico y clasificar los Juegos Olímpicos. Ahí creo que si logro esas dos, puedo morir en paz. Bueno, bárbaro, Marco, muchas gracias. Y ahora, para finalizar, teníamos una modalidad para proponerte con Tomás, que son preguntas cortas, estilo ping-pong, para responder. Y bueno, para conocerte unos detalles más que capaz que no conocimos ahora en la nota, digamos. Dale con fe. Cuando ¿Arrancamos? Nombre completo. Marcos Andrés Sarraute Galo. ¿Algún apodo? No, me decían Toro cuando era chico en el club, pero creo que era más una broma, porque el entrenador ahí jodían que nosotros nos creíamos fuertísimos, entonces me decía, dale, Toro, y era el Toro. Pero ahí, por acá pusieron un apodo. Fecha de nacimiento. 1/11/98. Lugar. Colonia de Sacramento. Edad actual. 26 para 27 de noviembre. ¿Estás soltero o en pareja? Estoy en pareja hace bastante tiempo y ¿Tenés algún hijo? No, bueno, no sé, creo que no ¿Algún estudio realizado o alguna ocupación? ¿Alguno qué, perdón? ¿Algún estudio realizado o ocupación? Bueno, sí, soy licenciado en nutrición, me recibí el año pasado, estoy trabajando actualmente de eso y estudiante después. ¿Competición que más hayas disfrutado? Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿El logro que te genere más orgullo? Y yo creo que en realidad fue ese y volver a recuperarlo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pero como logro deportivo, como logro personal, haber sido uno de los primeros universitarios en mi familia cuando ni yo mismo creía que iba a poder hacerlo. ¿Algo de lo que te arrepientas? Que me arrepienta y de haber sido malo conmigo mismo en algunas ocasiones con esa vocecita que hablaba recién y darme palo quizás en vez de darme cuenta que podía haber disfrutado más algunos momentos. ¿Te gusta el fútbol o algún otro deporte? Sí, como me gusta ver una cantidad de deportes, como practicar, me gusta obviamente jugar el fulbito con los chiquilines, jugué básquet bastante tiempo, me gusta y me encanta el pádel. ¿Sos hincha de algún equipo? No, simpatizante de Defensor, más que nada. ¿Dulce o salado? Depende del momento, pero generalmente salado. ¿Hobby actual? Hobby actual, la verdad que perdí los hobbies últimamente. Pero te digo, y esto va a sonar re viejo, le voy a echar la culpa que es después de los 25 te pasa, sentarme a tomar un mate tranquilo, parar un poco la vida 5 minutos, es hermoso. ¿Comida favorita? Ay, qué simple, voy a hacer la pizza. ¿Música preferida y algún autor? Soy muy variado, pero hoy últimamente estoy enloquecido con el Negro Rada, me gusta mucho. ¿Tenés algún libro preferido? Libro preferido, Inventario 1, de Mario Benedetti, y el primer libro que leí que siempre que me marcó es Los Ojos del Dragón de Stephen King, pero no, te diría Inventario. ¿Verano o invierno? Invierno, toda la vida. ¿Campo o ciudad? Depende del momento, velocidad, soy más citadino yo. ¿Mate amargo o mate dulce? Mate amargo, me gusta el dulce pero prefiero el amargo. ¿Alguien que admires? Que admire, yo tengo un montón de gente, la tenés que dejar pensar con más tiempo. No, con un montón de gente que admiro, no me da para responderlo. Y para terminar, el puntaje de la entrevista. 10 de 10.
Bueno, Marcos, muchas gracias. La verdad, un placer conocerte. Nos encantó haber conocido tu experiencia y sobre todo también fomentar un poco más el deporte uruguayo. Y bueno, un placer. Espero que hayas disfrutado. Muchas gracias por sumarte y con Tomás estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, y espero puedan seguir llegando a otros atletas y demás y hacer conocer su página. Siempre está bueno darle voz a los atletas, es importante para la sociedad toda, creo, más allá de la en sí. Y bueno, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, y nos vemos la próxima. Así que bueno, un saludo muy grande de parte de Tomás y el mío. Y bueno, nos estamos reencontrando nuevamente en otro nuevo episodio.